Muy bien, vamos a conversar con el doctor Pedro Donoso, consultor político, director general de ICARE. Y el tema del día, el tema de la semana, el tema de los próximos 15 días, sin duda alguna, es el debate presidencial de anoche. La pregunta para comenzar con Pedro, primero si me está escuchando, Pedro, sí me escucha, ¿verdad? Te escucho perfectamente, Jimmy, buen día. Muy bien. Bueno, ¿cuál fue su evaluación? Luego iremos pues al detalle, ¿no? ¿Cuál es la evaluación general del debate de anoche? Es una muy buena pregunta y también quiero retrotraerme a su comentario, digamos. Es decir, dadas las condiciones del país, yo creo que el debate no será el tema de los próximos 15 días. Es decir, hay grandes electores que nosotros tenemos que regresar a ver. Por ejemplo, uno de ellos será la resolución de la violencia en el caso de los magnicidios de Intriago y sobre todo de Villavicencio, ¿no? Es decir, hay que regresar a ver el anuncio del gobierno de Estados Unidos con el tema de la recompensa y no hay que dejarlo por fuera de la lectura electoral, porque puede incidir, digamos, puede tener una gran incidencia. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Un debate es un hecho político que hay que leerlo en el antes, en el durante y en el después. Y los dos candidatos finalmente no es que llegaban puros a un debate, sino que ya había un recorrido, ¿no? Y en ese sentido, los dos candidatos llegaban con una carga mítica y yo creo que en desigualdad de condiciones, digamos, ¿no? Es decir, creo que la candidata González tenía en su peso una carga mítica mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenía más mitos que desmitificar en el debate, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de desdolarización que lo puso otra vez sobre la mesa un encuentro del Grupo de Puebla, por ejemplo, recientemente celebrado, el tema Venezuela, es decir, los debates se convierten finalmente en espacios en donde los candidatos tienen que ir a desmitificar los mitos que se han generado entre la primera vuelta, ¿no es cierto?, y el debate inicial. Ahora bien, en este marco, ¿quién le pareció, Pedro, que salió mejor librado en esta batalla de comunicación de ayer? Es como complejo tener unos indicadores objetivos para poder responder esa pregunta. Es decir, todo lo que se diga tiene que caer en la lógica de la opinión e incluso vienen los sesgos, quién me gusta, quién no me gusta, etcétera, ¿no? Pero nosotros, digamos, al intentar regresar a ver y tener quizás indicadores un poco más objetivos, yo regreso a ver a Habermas, ¿no? Que es este sociólogo que estudió mucho el uso del lenguaje, el modo de la comunicación, y él dice que hay tres tipos finalmente de uso del lenguaje, ¿no es cierto? El ilocucionario, es decir, la intención que se tiene, el locucionario, lo que se dice, y el perlocucionario, lo que se provoca, ¿no? Entonces, más allá digamos, de la primera impresión que nos pudo haber dado, yo creo que la lógica es tener un escrutinio del post-debate, ¿no? Es decir, quién logró desmitificar aquello, los mitos que se traían, quién de una u otra manera generó más confianza o por lo menos menos rechazo, pero a la larga, digamos, yo creo que la gran característica de este debate es que fue un debate muy plano, ¿no? Que no nos dio, digamos, mayores insumos para, yo creo que, definir a los indecisos que, por ejemplo, de acuerdo a perfiles de opinión, superan el 30% y hace datos del 35%. Claro, ahora, ¿cree, Pedro, que este debate puede ser un insumo importante como para pesar en la decisión de los electores a la hora de elegir presidente de la República? ¿Tiene peso? Creo que no. Creo que hay otros grandes electores, como le decía, ¿no? Es decir, el tema de la violencia sigue siendo un gran elector, el tema del niño y el estiaje, por ejemplo, ¿no? Esta capacidad o la incapacidad del gobierno de gobernar, por ejemplo. La encuesta de perfiles de opinión hacía un análisis muy interesante y volvía a la misma pregunta que ya lo hizo en sus encuestas de junio, julio y agosto, ¿no? Preguntaba, ¿quién cree usted que hará un gobierno similar al de Guillermo Lasso? Y un 38% respondió que Noboa, ¿no? Es decir, todo lo que hago deje de hacer el gobierno también se convierte en un gran elector. La violencia también se convierte en un gran elector. La resolución de los casos judiciales, como lo decía, es un gran elector. Creo que esos son los grandes electores. Creo que el debate a la larga no se va a convertir o no podría convertirse en algo que defina. De todas maneras, hay que hacer investigación, digamos, cualitativa y cuantitativa para sacar esa conclusión. Claro. Pedro, ¿por qué se mantiene estando en segunda vuelta y donde no debería haber tanta diferencia? Justamente esa distancia entre una encuestadora y otra, en 2 puntos, 3 puntos, en otras 2 de las autorizadas estoy hablando, 8, 9, 10, 11 puntos, porque puede haber una diferencia tan grande. ¿Qué es lo que puede marcar una diferencia tan grande? La metodología de aplicación, la manera de estratificar una muestra, por ejemplo, ¿no? Es decir, depende cómo yo hago la encuesta. Lo primero que hay que hacer es huir de los encuestadores que dicen yo le atiné. Las encuestas no atinan nada.
porque si no el Pulpo Paul en el Mundial, me parece que era de Alemania, era el gran, digamos, encuestador de los resultados de los partidos del Mundial. Las encuestas no atinan, las encuestas, digamos, estudian y de una u otra manera reflejan lo que en ese momento están viendo de acuerdo a una metodología. Y esa metodología depende de cómo hacen la encuesta, cómo estratifican, a dónde van, ¿no es cierto?, qué información levantan, qué tipo de muestra tienen, qué peso tiene una muestra y otra, es decir, si hay más hombres que mujeres, si hay más jóvenes que adultos mayores, es decir, depende mucho de la muestra y de cómo se haga el levantamiento de la información. Pedro, buenos días. Noris Arroyave te saluda. En este postdebate, ¿qué es lo que crees que debe de primar en cada una de las campañas de los candidatos? ¿Qué es lo que deberían o mantener o cambiar para poder captar a ese electorado que tal vez ayer no se enganchó con el debate? Yo creo que me parece que es fundamental lo que planteaba, la desmitificación. Es decir, hay una diferencia radical con la primera vuelta, que es que el debate y la elección tuvo una semana de diferencia. Ahora hay 15 días. Es decir, ese proceso de desmitificación hay que mantenerlo vivo, hay que mantenerlo con oxígeno durante 15 días. Pero finalmente van a haber cosas que van a cambiar la decisión y van a haber grandes electores. Ya nos lo enseñó la primera vuelta. Es decir, en el Ecuador eligen más las cosas sorpresivas, ¿no es cierto?, las grandes incógnitas que lo que podemos ver. Ya nos dijo la primera vuelta eso, y hay que empezar a acostumbrarse. Si el Ecuador es un país que cambia 24 horas una decisión, que hay, digamos, estos hechos, incluso de violencia, por ejemplo, que podrían cambiar absolutamente todo. Entonces, el candidato que pueda mantener esa desmitificación iniciada en el debate y, digamos, con sus acciones a futuro, creo que podría captar el voto de la indecisión. Pedro, y se habla mucho de este gran electorado. Yo le pregunto siempre a los consultores sobre este gran electorado joven, del que ha sido un gran reto captarlos, y también se habla un poco de lo voluble que es ese voto. ¿Qué crees que en estos 15 días deben hacer los candidatos, cada uno con sus campañas, para abordar a este electorado y captarlo? Una cosa muy importante, que es de investigación. El problema aquí es que metemos a todos los jóvenes en un mismo saco y creemos que todos los jóvenes son iguales. Es decir, que el joven de La Prosperina piensa exactamente que el joven de Cumbayá en Quito, y el joven de Macas piensa exactamente que el joven de, no sé, de Sichos, ¿no? Es decir, primero hay que entender que no todos los jóvenes piensan igual. Segundo, que las necesidades son distintas. Por ejemplo, hablemos de la violencia. La violencia tiene un concepto bastante distinto mientras va recorriendo el Ecuador. Por ejemplo, la violencia tiene cara de suicidios en Quito, en donde los suicidios son mayores que las muertes violentas. Tiene cara de sicariato en Durán, por ejemplo, ¿no?, en donde es de las primeras preocupaciones, pero también tiene cara de pobreza en la Amazonía. Lo que quiero decir es que se necesita mucha investigación para saber qué es lo que está sucediendo en un Ecuador tan complejo de leer, porque no es sencillo leerle al Ecuador de ahora, finalmente, ¿no? Un Ecuador con altísimo pesimismo. Ya nos dicen todas las encuestas que se mantiene el pesimismo 9 de cada 10, una altísima confianza interpersonal. El Latinobarómetro del 2020 decía que Latinoamérica es la región más desconfiada del mundo, y en el 2022, en el Latinobarómetro del 2022, ubica al Ecuador como el país, uno de los países con mayor desconfianza interpersonal. Solo 4 de cada 10 confían en el otro. Hay que hacer mucha investigación para poder sacar conclusiones. Lo que sí no hay que hacer es meter a todos en un saco y creer que finalmente todos piensan igual. Pedro, ¿y qué deberían priorizar las campañas en los candidatos? Sobre todo, ¿hay de tierra? ¿Dónde deberían estar los candidatos para poder en estos últimos 15 días tratar de aglutinar la mayor cantidad de electorado? Es difícil responder esa pregunta, digamos, porque tienes que reaccionar a lo que te dicen los números finalmente, ¿no? Ahora, a la larga estamos viendo que esta campaña es una campaña absolutamente mediatizada y digitalizada. ¿Por qué? Por el contexto de la violencia. Es decir, ya no puedes hacer grandes meetings, ya no puedes hacer grandes encuentros, ¿no? Entonces, evidentemente tienes que irte al aire, digamos, para posicionar tus mensajes, pero no por una opción, sino por el contexto, digamos, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante leer el contexto de lo que está sucediendo. Ahora, los candidatos y las campañas están obligados finalmente a tener ese lenguaje en redes sociales, a no descuidar, digamos, un público que no lea, por ejemplo, las redes sociales. Entonces te vas a los medios. Es decir, hay que tener como muchísima lectura finalmente de lo que está sucediendo, que creo que es difícil de responder de manera tan inmediata.
Y el discurso que deberían tener cada uno de los candidatos, por ejemplo, Fernando Paso en la entrevista anterior, que hicimos anteriormente decía, más Luisa, menos correísmo, y del lado de Noboa tal vez tratar de captar ese voto que no lo logró hacer en este debate y que se esperaba. ¿Qué crees tú que deberían discursivamente los candidatos apuntar? A ver, es interesante, ¿no es cierto? Es interesante porque yo creo que, claro, hay estos grandes, digamos, líneas discursivas, ¿no es cierto? Pero creo que tienen que estar mucho más conectados con cada una de las necesidades de la gente, ¿no? Porque además, el problema de caer en esta lógica, por ejemplo, monotemática, volvamos al fenómeno Topic, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno ve las encuestas y dice, 6 de cada 10 ecuatorianos dicen que la inseguridad es el principal problema, ¿y por qué el Topic no está en la segunda vuelta? Es decir, la inseguridad es un concepto muy, muy difícil de leer y que tiene una amplitud gigantesca, digamos. Entonces hay que atender más a eso. Yo, más allá de correísmo, sin correísmo, etcétera, sí aterrizaría más en las demandas locales, digamos, ¿no? Entendiendo finalmente y nuevamente que no todas las demandas son iguales. Eso uno. Lo segundo sí es la desmitificación, ¿no? Es decir, creo que el miedo es un gran movilizador que te inmoviliza a la vez, ¿no es cierto? Entonces sí creo que esta lógica de desmitificación es supremamente importante, ¿no? Es decir, el correísmo tiene que desmitificar muchísimo el tema de la desdolarización, que parecería que no pega, pero finalmente termina pegando. Y también, digamos, el tema de la violencia, ¿no? Yo creo que en los próximos días, digamos, la resolución del magnicidio de Villavicencio va a tener una incidencia y yo creo que van a tener que reaccionar y entender que los cuartos de guerra tienen que tener una célula de administración de crisis, porque una crisis no puede administrarse como si fuera una campaña. Hola Pedro, ¿cómo has estado? Hola Omar, ¿cómo estás? A ver, bueno, ahorita se acaba de meter Lenin Moreno a la campaña. Lo vi. A ver, ¿cómo? Acabo de ver una publicación por ahí. Por gusto se mete el señor Moreno en la campaña. Bueno, sí. Ay, hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Llegan o no llegan a la final de la Copa Sudamericana? Pero por supuesto, está de más. Oye, el otro día me sale. Facilísima la pregunta. Me sale con insolencia, Pedro. Me dice que mi hijo lo convierta de liga. No, por favor, Pedro. Sacrilegio. Caramba. Pero si ya le vas a hacer sufrir al guagua, hazte sufrir con un campeón de América. Pues. Oiga, Pedro. Sufrimos iguales, así que. De verdad. No, el fútbol es pasión y es sufrimiento también. No es que te imaginas que solamente fueran alegrías el fútbol, no es como la vida. Oye, Pedro, tú acabas de decir algo importantísimo, el tema del manejo de crisis. Tú eres especialista en manejo de crisis. Y a mí no me queda la menor duda, lo digo desde el punto de vista personal, no me queda la menor duda que la próxima semana, y peor después de lo que ocurrió ayer, para mi visión, la próxima semana va a salir Diana Salazar a decir que el correísmo mató a Fernando Villavicencio. No me queda la menor duda. No me queda la menor duda. ¿Cuánto le afectaría al correísmo si se concreta eso? ¿Y qué es lo que tiene que hacer con anticipación? Pero no creo que el escenario sea tan crudo, digamos, ¿no? Sí. Pero podría ser, digamos. Sí. Creo que a la larga la violencia va a jugar un papel fundamental y la resolución judicial de esos casos va a jugar un papel fundamental. Si vamos a la primera vuelta, vamos a ver que evidentemente, digamos, esta violencia le perjudicó al correísmo electoralmente hablando. Yo creo que hay dos damnificados de la violencia. El primero fue el correísmo y el segundo fue Otto Sonnenholster, ¿no? Es decir, yo creo que sin este magnicidio lamentable del señor Villavicencio y de Intriago también, otro hubiese sido la segunda vuelta, ¿no? Incluso si podemos construir hipótesis basados en número, cuando Villavicencio estaba en la papeleta, Perfiles de Opinión hizo la pregunta de quién haría un gobierno similar al Guillermo Lasso, 14% decía Villavicencio. Villavicencio fuera de la papeleta, un 17% respondió que Otto Sonnenholster. Entonces, ahí vemos a dos damnificados finalmente, y lo que quiero decir con esto es que todo, digamos, hecho y todo acto, ¿no es cierto?, que pueda suceder en estos 15 días relacionado al tema de justicia, yo creo que tendrá un gran damnificado que será la Revolución Ciudadana, si es que ellos no entienden cómo administrar finalmente ese proceso. Perfecto. Pedro, y finalmente, a ver, hoy, por ejemplo, Luisa González está en Teleamazonas, sabes que ahí está jugando, en términos futbolísticos, está jugando de visitante y con barra brava en contra. Daniel Noboa, yo cuando me enteré que Luisa González iba a estar en Teleamazonas, yo dije, bueno, Daniel Noboa se va para Ecuavisa. Pero no está, y es más, en su agenda está todo llano hasta el momento, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto depende la reacción en estas horas de los candidatos? En estas horas del famoso postdebate, ¿no? ¿Verdad? Del manejo de la narrativa después del debate.
Yo creo que es importante porque además, como hablamos, como van a haber grandes electores, el oxígeno que le puedas dar a este postdebate va a ser muy corto, por lo tanto el sostener, ¿no es cierto?, el proceso de desmitificación va a ser fundamental. Entonces sí, me parece que es como complejo que Noboa no esté, digamos, optando por la mediatización, que es un camino, dadas las circunstancias de violencia que te impiden hacer una campaña más territorial. Ahora, creo que González también, me parece que debería ampliar mucho más su espectro, ¿no? Es decir, todo el mundo, yo escucho y leo a los correístas decir, es que González no tiene que ir a los medios tradicionales, tiene que ir, evidentemente, finalmente con los medios tradicionales, les guste o no les guste, son parte de la democracia. Entonces hay que jugar ese juego. Creo que tiene que presentarse mucho más, y yo sí creo que finalmente tiene que mantener oxígeno de este, además, sentido de desmitificación que el correísmo le está dando, ¿no? Que esa fue la gran triunfadora, etcétera. Creo que hay que mantenerlo vivo para poder enfrentar el siguiente embate en la campaña. Bien, muchas gracias a Pedro Donoso, consultor político y además director general de ICARE. Pedro, buen día, muy amable. Un saludo, buena semana.